Es un campamento de familia, como lo han propuesto, sí, pero también es una fiesta. Yo alabo a Dios por esta mañana. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque ustedes saben que estamos en contacto con muchas iglesias, hermanos, consiervos, con quienes trabajamos. Bueno, aquí los ancianos de la iglesia también lo saben. La cantidad de iglesias que le está costando volver a reunir a los hermanos. Es increíble lo que la pandemia ha dejado. Pero no gente que está haciendo las reuniones por Zoom todavía porque hay que mantener ciertos cuidados, sino gente a la que se le ha convocado a reunirse y hermanos que han manifestado abiertamente, así estamos mejor, o lo que es peor, ¿no? Cuando te dicen así nos sentimos más cómodos. Es de terror. Cómo el enemigo ha sacado provecho de esta situación. El Señor ha estado probando a su iglesia, seguramente ha estado trabajando, en cada uno de nosotros trabajó de una manera especial, cada uno probablemente tenga una historia que contar, pero es increíble cómo también el enemigo, obviamente, mientras Dios cumple sus proyectos y hace su propósito, el enemigo también tiene sus estrategias. Y cómo ha confundido a tantas personas que hoy no sienten el deseo de volver a estar juntos. Así que yo, querido hermano, querida hermana, de lo profundo del corazón, te digo en esta mañana, hiciste bien en venir. Hoy Dios es exaltado. Y vos le estás diciendo a Dios con el hecho de estar ocupando una silla acá, están disculpados aquellos que no están por cuestiones laborales, sé que hoy también es un día laboral para muchos, pero el hecho que vos estés acá hoy sentado y aquellos que están quizá en sus trabajos, pero deseando estar acá, el Señor conoce sus corazones y es un cántico de alabanza al Señor, es un cántico de gratitud. Qué bueno es, dice el salmista, que los hermanos estén reunidos, que estén en armonía, dice, porque allí envía Jehová, allí envía Dios su bendición. Y su presencia está prometida, pues donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, somos mucho más que 2 o 3, allí está el Señor en medio de nosotros. Y en esta mañana la idea es que podamos disfrutar de ese Señor maravilloso, y como cantamos en este coro recién, con un deseo de renovarnos, de que quite quizás el sopor, aquello que nos pesa, aquello que ocupa nuestra mente y nuestro corazón, como decía este coro, para que Él pueda cambiar. Miren, yo tengo una idea, siempre digo, a veces nuestros corazones y nuestras mentes están tan llenas de cosas que Dios no encuentra lugar para poner lo que Él nos quiere mostrar, lo que nos quiere pedir o lo que nos quiere enseñar. Así que en esta mañana yo te invito a que podamos orar y podamos pedirle al Señor esto: Señor, quita de mí cualquier distracción, cualquier impedimento para poder escuchar tu voz. Yo sé que hay cosas que querés poner en mí esta mañana. Hacele un lugar en tu corazón. Deja otras cosas afuera y permití que el Señor encuentre lugar para poner aquello que Él quiere poner. ¿Vamos a orar? Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos regalas. Hoy más que nunca y después de haber pasado tanto tiempo y aún los tiempos que vivimos, celebramos las oportunidades que tenemos de estar juntos como iglesia. Gracias por cada hermano, por cada hermana, porque nos podemos reunir otra vez. Gracias por poder disfrutar de este privilegio que, como muchos describen, es quizás un pedacito de cielo, el poder estar juntos en armonía, porque nos describe lo que será un día estar todos juntos. Aquellos miles de millones que conocieron el nombre del Señor Jesucristo y un día estaremos allí frente a ti, Padre Celestial, alabándote y disfrutando de tu presencia por toda la eternidad. Pero mientras estamos acá, celebramos poder volver a estar juntos. Y en esta mañana queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, que tú encuentres lugar en nuestros corazones para poner aquello que quieres contarnos, para que podamos tomarlo en consideración, podamos darle la importancia que realmente se merece porque viene de ti, y podamos ser obedientes, que podamos salir de este lugar una vez más, habiendo escuchado tu voz. Dejamos este tiempo, nuestras vidas también en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy medio resfriado, así que les pido disculpas, voy a usar el pañuelo bastante. No sé si es una alergia o qué, pero ahí estamos. Quiero leer algo para empezar. No soy bueno con la narrativa, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Dice, soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo.
Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase de apenas 2 palabras: soy cristiano. Esto ocurrió a mediados del segundo siglo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. El cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio romano enfrentaban la amenaza de la prisión, la tortura o la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se había arrestado y llevado a juicio a Sanctus, un diácono de Viena. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era inalterable: soy cristiano. Sin importar qué le preguntaban, siempre dio la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, el historiador de la Iglesia, Sanctus se ciñó a sí mismo contra sus acusadores con tal firmeza que ni siquiera había dicho su nombre, la nación o ciudad a la que pertenecía, si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas diciendo: soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a la tortura, a aferrarse a una silla incandescente y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso de las bestias salvajes a las que fue sometido. Fue azotado casi hasta la muerte. Y durante todo esto sus detractores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Pero como narra Eusebio, sin embargo, dice Eusebio, ellos no escucharon una palabra de Sanctus, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Un grito concentrado fue constante durante todo su sufrimiento: soy cristiano. Para Sanctus, toda su identidad, incluso su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraba en Jesucristo. Por ello no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano y esa designación definía todo sobre él. A mí me impactó esta historia. Varios días duró la tortura. El relato yo lo resumí, pero ese testimonio es tremendo. Y a mí, no te voy a negar que se me escapó más de una lágrima mientras lo leía. ¡Qué identidad! ¡Qué carácter férreo, ¿no? Ahí, fuerte, firme. Soy cristiano. Frente a todo lo que el mundo le tiraba o lo que le decía o a lo que lo sometían. Ahora, el primer punto en esta mañana es una pregunta, y yo te quiero preguntar: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué idea tenés vos acerca de lo que es ser cristiano? No del cristianismo, sino vos. Si tuvieras que definir tu persona o el cristianismo a través de tu persona, o el ser cristiano a través de tu persona, ¿cómo lo definís? ¿Cuál es tu respuesta? Miren, los primeros mártires tenían bien en claro lo que significaba ser cristiano. Sin embargo, cuando hoy le preguntamos a la gente o a la mayoría de las personas, incluso a los creyentes en el Señor Jesucristo, ¿qué significa ser cristiano? Probablemente vayamos a recibir una variedad de respuestas impresionantes. Para algunos ser cristiano es primeramente cultural y tradicional, eso es lo que dice la mayoría. Un título nominal que podemos haber heredado de alguna generación previa. Un compromiso que implica evitar ciertos comportamientos y asistir ocasionalmente a una iglesia. Para otros, ser cristiano es principalmente una búsqueda para defender o una manera de defender ciertos valores morales. No obstante, muchos definen el cristianismo en términos de una experiencia religiosa, una creencia general en Jesús o un deseo por ser una buena persona. Sin embargo,
todo esto cae lentamente, muy por debajo de lo que realmente significa ser cristiano desde la perspectiva bíblica. Es interesante ver cómo los seguidores de Cristo, como este muchacho Sanctus, no se les llamó cristianos, sino hasta 10 o 15 años después de la primera iglesia, de aquella iglesia primitiva, allí en Antioquía. Antes de ese tiempo, sencillamente se los conocía como discípulos, se les llamaba los hermanos, creyentes, santos, y uno de los nombres en la antigüedad que aparece más en los relatos de historiadores acerca de la historia del cristianismo es los seguidores del camino. Tomando justamente este título ¿de dónde? De aquel pasaje que el Señor citaba en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De acuerdo con Hechos, como vimos, como mencioné recién, allí en el capítulo 11, se les llamó a los cristianos por primera vez, cristianos en Antioquía, a los discípulos del Señor. Este nombre inicialmente lo acuñaron como una burla. Era para señalar a aquellos que eran seguidores de un maestro o de un líder que había muerto. Y lo que se estableció como un título burlón pasó a ser una insignia de honor para cada uno de ellos. Ser cristiano en el sentido real del término, tal como la Biblia lo describe, es ser seguidor incondicional del Señor Jesucristo. Como el Señor mismo dijo, y fíjate si querés allí en Juan 10:27, voy a citar algunos versículos, no voy a leer un párrafo grande, simplemente apoyaturas bíblicas. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El nombre cristiano, el título cristiano, sugiere mucho más que una asociación superficial con Cristo. El nombre cristiano tiene una connotación de pertenencia. Él es mío y yo soy de él. El nombre cristiano, el título de cristiano, demanda un afecto profundo por nuestro Señor Jesucristo, una lealtad incondicional y una obediencia sumisa a su palabra. Eso es ser cristiano. En el aposento alto, cuando el Señor tomó un tiempo para compartir con sus discípulos, poco tiempo antes de ser entregado y ser crucificado, allí en Juan 15:14 les dice a ellos, ustedes o vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Estaba marcando la forma, el medio, cómo poder estar él en ellos y ellos en él. Antes en Juan 8:31 el Señor mismo le había dicho a las multitudes que se agrupaban a su alrededor para escucharlo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Juan 15:14 leímos, mis amigos, en Juan 8:31, mi palabra, y en Lucas 9:23, mis discípulos, dice el Señor, todo se trata de Él. El cristianismo significa que está Él y después todos nosotros alineados, sujetos a su palabra, sujetos a su amistad, sujetos a su aprobación, sujetos a su bendición. No hay cosa más digna, dichosa y feliz o que nos llene más que recibir la aprobación de nuestro Dios cuando Él nos ve. Yo me ponía en lugar de este Sanctus, aquel diácono de la iglesia en Viena. Cómo él fue torturado y martirizado para que negara su fe. Y aún allí en medio del sufrimiento, me imagino a Dios hallando complacencia en esa vida que no estaba entregada a doblegarse, sino completamente entregada a que el Señor sea exaltado, diciendo, soy cristiano y te lo voy a demostrar, aunque me lleven hasta la muerte, como finalmente sucedió. Es lo mismo que muchos años antes había sucedido con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, cuando dice la Biblia que Él descendía para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, yo sé que todos se acuerdan de ese episodio. Cuando Él emerge del agua después de ser bautizado,
se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. Aún en medio de la crisis que produjo el Calvario entre el cielo y la tierra, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y entregó su espíritu, en el silencio y en el cielo, yo estoy seguro que se volvió a escuchar esta proclama. Un Dios que enmudeció en el momento de la muerte de su propio Hijo, de su Hijo unigénito, al darlo por nosotros, pero que en el ambiente seguía palpitando esta frase: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. Queridos, cuando nosotros sufrimos o somos martirizados, siquiera dice el salmista, o nos insultan por el solo nombre de llamarnos cristianos. Hay una frase que se repite en mi corazón y en mi cabeza: vos sos mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. Y no quiero escuchar esa frase de ninguna otra persona más que de mi Padre, de Dios. Que pueda parecerme un poquitito, quizás al Señor, o aquellos que son más cercanos, porque quizás los veo como más terrenales, más como yo, pero que son mártires, que entregaron su vida y estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte por el hecho de ser llamados cristianos. Ser cristiano es cosa importante. No que nos da importancia, sino que es algo para ser considerado con la importancia que merece. Así que cada vez que usemos ese nombre, pensemos en el costo que se ha pagado durante toda la historia de la humanidad, partiendo desde la persona del Señor Jesucristo y hasta hoy, para que vos y yo podamos llamarnos o identificarnos de esta manera. El Señor Jesucristo, para el cristiano, tiene que ser tanto su Salvador como su Señor. Estos dos términos son indivisibles. No puede ser solamente mi Salvador y yo seguir siendo el Señor de mi vida. Él es Salvador y Señor. Esta conjunción se da dentro del cristiano. Si alguien se llama cristiano o osa decir yo soy cristiano, tenés que estar consciente antes de hacer esa proclama que sos una persona que ha sido salvada, es decir, redimida por la sangre del Cordero, y que está dispuesto a someterse a su palabra, renunciando a los derechos que vos mismo creés tener sobre tu vida, porque te sometés a un poder más grande. Quizás la expresión bíblica para esto es la que Pablo nos enseña en Filipenses, porque él allí nos da de su testimonio, de lo que él guarda en su corazón, acerca de lo que es ser un cristiano, un siervo del Señor Jesucristo. Y allí en Filipenses capítulo 1, 21, uno de los textos que hemos usado y escuchado muchísimas veces y meditado: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una definición de lo que es ser cristiano. Como podemos ver entonces, uno debe tener claro que cristiano no es solo un decir, sino es toda una declaración. Mirá, cuando vos le decís al mundo, soy cristiano, más allá de una declaración que hagas así al público, a las masas, a muchos cuando le declares que sos cristiano, va a ser como una declaración de guerra. Vas a sufrir, te van a hacer la contra, van a tratar de humillarte. Conozco chicos universitarios con quienes he hablado y me han compartido testimonio que cuando en alguna materia que atraviesa lo que son las ideologías o las filosofías y todo lo demás, son confrontados por los mismos profesores desde el frente. A ver, usted que es cristiano o cristiana, venga acá y dé su opinión. Y en sorna o en tono de burla tratan de desprestigiarlos y de humillarlos. ¿Sos cristiano? Bienaventurado si por causa de Cristo sos humillado. O sos vituperado. O si perdiste la materia. Pero estate seguro que dejaste el nombre de Cristo bien en alto, aferrándote a los principios. O más vale, como decía alguien, porque todos los principios del cristianismo se resumen en la cruz del Calvario. Estate seguro que estuviste aferrado hasta el último momento a la cruz. El precio de este título cristiano es algo que el Señor, como decía, pagó con su sangre en la cruz. Y a lo largo de la historia fue confirmado por muchos que entregaron sus vidas al martirio. ¿Conocen la historia de Expedito? A ver, San Expedito, ¿les suena? San Expedito era un centurión romano. ¿Sabés cuál era el trabajo de este hombre?
Expedito, porque lo de San se lo pusieron. Pero, ¿sabés? Yo creo que si San Expedito viniera este tiempo, le corta la cabeza a más de uno, ¿no? O Expedito, porque él en ningún momento habrá pedido que lo hagan santo. Pero, ¿sabés cuál era el trabajo tan particular? Él trabajaba en la arena del circo romano. Él era uno de los que manejaba un grupo de esclavos que estaban a su cargo, y él era quienes preparaba a los cristianos para su ejecución pública. Es decir, cuando en Roma juntaban a todo el público, tomaban a los cristianos presos, los metían en las arenas, los encerraban, los tenían muertos de hambre allí. A la gente afuera le tiraban pan duro, los gobernantes, en medio del hambre que había. Por eso la frase, ¿se acuerdan de aquella frase, pan y circo? Esto fue en el tiempo de los romanos. Y allí estaban todos los grandes jerarcas romanos, los gobernantes y los religiosos de la época incluso, y los cristianos, como Lactus, de la historia que te conté al principio, estaban encerrados en jaulas como animales, con sus bebés de pecho todavía, listos para ser arrojados a la arena. Y cuando ellos eran arrojados a la arena, de un lado, por el otro lado salían las fieras, salían leones, que también los tenían hambriados, es decir, varios días sin comer, para que pudiesen alimentarse de los cuerpos de los cristianos. Este era el espectáculo, el morbo que la gente iba a ver al circo mientras se comía un pan duro. La degradación humana a la máxima potencia, aunque hoy tenemos eventos similares, lamentablemente. Ahora, mientras todo esto ocurría, así en una de las puertas cuenta una historia, y cuentan los historiadores, estaba Expedito, el centurión, dando la orden, captando la orden del César, y cuando éste bajaba la mano, las puertas se abrían, y allí salían los cautivos. Del otro lado, a la segunda señal, salían las fieras, y se producía este choque mortal. Expedito cuenta la historia. Mientras veía a los cristianos formados y en fila, siendo atacados y devorados por las fieras hambrientas, fue conmovido y cayó de rodillas escuchando los cánticos de aquellos que eran entregados a muerte. Los cristianos, los verdaderos cristianos, los que entendieron el significado de lo que es ser cristiano, mientras caían de rodillas y sus cuerpos eran desgarrados, no dejaron de cantar. Y quizás de repetir esa frase, soy cristiano. A mí se me pone la piel de gallina. ¿Estarías dispuesto a enfrentar algo así y sostener en alto el nombre de Cristo? Miren, Dios en su gracia infinita y en su misericordia, mirá dónde estamos hoy. Es tremendo este lugar. A simple vista decís, ¿qué peligro podemos correr? Estamos apartados de todo. El Señor está en medio nuestro, cómodamente escuchando su palabra. Nos tomamos un matecito. Acá es fácil decir soy cristiano. Cuando todo esto no ocurre, es fácil decir soy cristiano. Y quizás lo que estoy hablando te parece una película, como que nunca va a suceder. Pero si el Señor, aún en su gracia y misericordia, no permita que suceda, tenemos que vivir y estar decididos como si fuera a suceder mañana, ¿me entendés? Porque lo que nos define no son las circunstancias. Lo que nos define delante de Dios es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Qué ve Dios en tu corazón? Ve entrega, ve compromiso, ve sacrificio, ve gratitud, ve amor. ¿Entendés de qué se trata ser cristiano? Es muy importante para Dios que entendamos esta terminología, porque tiene que ser nuestro estandarte, tiene que ser nuestra bandera. El entendimiento de lo que significa ser cristiano lo cambia todo. Puede cambiar todo acerca de nosotros. E incluso va a impactar y va a cambiar toda nuestra perspectiva y nuestras prioridades en la vida. Porque vamos a empezar a valorar y a entender lo que Pablo nos dijo allí en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano verdadero no es el que suma a Jesucristo a su vida.
El cristiano verdadero es aquel que decide dedicarse él mismo o darse él mismo por completo a su Señor, sometiéndose enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo. Esto demanda la muerte propia, diaria. Es un sacrificio, una consagración de todos los días. Es seguir al Señor sin importar el costo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, hay un pasaje que a mí me encanta, pero me encantó todavía más cuando lo encontré y lo leí en la versión Dios habla hoy. Fíjate lo que dice. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus padres. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Él pagó el precio para que vos y yo podamos ser portadores, entendidos portadores de lo que significa decir, o del nombre, ser, soy cristiano. ¿Por qué Dios nos escogió para ser cristianos? ¿Por qué nos escogió y nos buscó para ser sus hijos? Para Él toda la humanidad vale mucho. La humanidad entera vale. Aún los perdidos y que no le conocen y que viven dándole la espalda, valen para Dios. Él quiere que todos podamos entender lo que hizo por medio de su Hijo, lo que nos ofrece por su Hijo, el regalo de esa gracia inmerecida. Que todos podamos venir a su conocimiento y poder disfrutar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiere que vivamos en este contexto de ser cristianos. Quiere que disfrutemos de esa posición. Por eso nos compró. Y ahora, a pesar de la importancia que Él nos da, hay muchos quizás acá en medio nuestro, que siendo invitados a vivir como cristianos y que ese nombre nos dignifique y que ese nombre lleve gloria a Dios, quizás estás allí con tu autoestima por el piso diciendo no valgo nada. Esto es algo que muchas veces escuchamos en los jóvenes, lamentablemente también, que desde pequeños, desde jóvenes ya dicen no valgo nada, mi vida no tiene sentido. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuánto crees que valés? Para Dios valés muchísimo. Te quiero poner un ejemplo, mirá. Si yo tengo un auto o una moto, vamos a poner una moto, más sencillo. Y yo digo que la moto vale 7.000 pesos. Barata la vendo, ¿eh? Yo digo que la moto vale 7.000. Y recibo ofertas que van desde los 2.000 hasta los 9.000. ¿Cuál es el precio de la moto? ¿O cuánto vale la moto? A ver, vamos de nuevo. Yo digo que vale 7.000. Y vienen ofertas desde 2.000 hasta 9.000. ¿Cuánto vale la moto? Bien, 9.000. Porque el precio, ¿quién lo pone? El que lo paga. El precio lo pone el mercado. Ahora si vienen y me dicen, no, pero yo te quiero dar 9.000. No, pero yo la vendo en 7.000. No hay negocio porque si vos no me das 7.000 no te la... ¿Quién hace eso? A no ser que esté fundida y sepa que le esté matiendo el perro. Pero... Ahora, escuchame una cosa. Quédate con esa idea. El diablo puso un precio sobre nuestras cabezas. El enemigo. Todos nosotros en un tiempo antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, éramos vendidos en un mercado de esclavos. Allí estábamos. El diablo tenía un precio. Los demonios se disputaban nuestra vida. Yo lo quiero, voy a hacer esto con él, yo le voy a hacer esto, lo voy a hacer miserable, lo voy a hacer infeliz, lo voy a arrastrar, lo voy a golpear, lo voy a lastimar, lo voy a hacer que se mate, que estropee su vida, lo voy a mantener alejado de Dios. Y allí estaba la puja. Nosotros en el mercado de esclavos, en el agorazo. Hay un término en la Biblia que se le llama mercado de esclavitud. Y de repente me imagino esta escena, escúchame, seguime bien, a mí me encanta imaginarme. Me hago la película, como dicen.
Y de repente, mientras está la puja, Satanás allí, vos atado y encadenado, Satanás allí parado diciendo, ¿quién ofrece más? Y los demonios se disputan tu vida, el hacerte mal a tu vida. Alguien patea la puerta, literalmente, patea la puerta e irrumpe. Todos se dan vuelta y miran. De repente aquellos que gritaban se enmudecen. Porque la persona del Señor Jesucristo entra en aquel mercado y hace la mayor oferta, la oferta que nadie podía hacer. Y se ofrece a él mismo en pago por aquel encadenado, en quien el infierno se está disputando. ¿Cuánto vales ahora? ¿El precio que ponía Satanás y sus demonios sobre tu cabeza? ¿Cuánto vales ahora? Valés el precio que pagó el Señor Jesucristo. ¿Y quién puede pagar más alto precio que Él? ¿Te das cuenta que no somos poca cosa? ¿Te das cuenta cuánto valemos? De repente sigo imaginando aquella escena. El Señor irrumpe, todo el lugar enmudece, y lo único que se escucha ante la presencia del Señor es un golpe de cadenas cayendo al piso, y todo el lugar retumba por el estruendo. Uno más ha sido liberado del mercado de esclavitud, exagorazo. Alguien pagó el precio, uno más ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Un día vos y yo, nuestras cadenas hicieron retumbar el mercado de los esclavos. Y aunque nuestras historias todas sean diferentes, como decía Marcelo antes, hubo un momento en que el lugar retumbó, cuando fuimos puestos en libertad por la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora yo te invito a que vos retrocedas hasta ese momento y puedas pensar que ese fue el costo para que vos puedas ser llamado cristiano. ¿Entendés por qué tenemos que definir lo que significa realmente ser cristiano y vivir de acuerdo a eso? Por el costo que se pagó. Acá no sirve decir soy cristiano porque voy a una iglesia. Soy cristiano porque mis pastores son fulanos. Soy cristiano porque yo hago un ministerio. Soy cristiano porque hago buenas obras. Ser cristiano full time, todos los días, toda la vida, poniendo en alto el nombre del Señor Jesucristo. Cristianos entonces, ¿por qué? Porque hemos sido comprados. Segundo punto. Hay una expresión que a mí personalmente me conmueve, ¿no? Y es esta que yo les contaba recién, la de agorazo, vendidos en el mercado de esclavitud, ex agorazo. Cristo entra y nos libra de aquel mercado donde nosotros éramos rematados, éramos subastados. Pero aparece una tercera expresión antigua, lutro. Esta expresión significa que Él pagó el precio, que Cristo pagó el precio para que nosotros podamos obtener la libertad. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo maldición por nosotros. Y entre paréntesis señala Pablo, porque escrito está, así se sabía, así se pregonaba, es maldito todo aquel que muere o que es colgado en el madero. Punto 3, cristianos. Salvos por pura gracia, dice un himno. Y ahora sí, lo que nos introduce más al tema de la tarde, siervos por puro amor. ¿Entendés? Venimos viendo lo que costó, el significado, lo que tenemos que acuñar para nuestra vida. Venimos considerando el precio para poder realmente darle el valor, la importancia que esto merece. Y ahora somos desafiados. Que por lo que hemos recibido, de alguna manera, podamos servir al Señor por amor. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 al 17, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, Él nos dice que podemos vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino, dice, como siervos de Dios. Y pone un orden. Honrad a todos
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estoy convencido, queridos, que uno de los privilegios más grandes que tenemos es esta libertad que el Señor nos ha concedido por medio de su obra redentora. Y yo sé que, como en la antigüedad, la palabra, después por ahí vemos algo de esto, pero la palabra dulos eran aquellos esclavos que obtenían su libertad. Sin embargo, a pesar de ser esclavos y haber obtenido su libertad, ellos por amor a su amo decían entregarse y renunciar a su derecho para seguir sirviendo a ese amo. Entonces cuentan que iban a una puerta allí en los postes en la entrada de la ciudad y ponían su oreja, el lóbulo de su oreja contra el poste de la puerta, y allí venía su amo con una lesna y con un martillo y perforaba la oreja de aquel hombre, y esto era señal de que él había renunciado voluntariamente a su libertad porque prefería seguir sirviendo a aquel amo. Y el Señor nos da libertad, pero no nos da esa libertad para que nosotros la usemos conforme a nuestros apetitos y, como dice la palabra, satisfagamos los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos o la vanagloria de la vida. Él nos la da y espera que en reciprocidad, al considerar el ser cristianos, el costo que Él pagó para que lo seamos, nosotros podamos decidir por servirle incondicionalmente a nuestro Señor. Y yo sé que este es uno de los privilegios más grandes que tengo. Yo lo sé para mi vida. Soy consciente que servir al Señor es una oportunidad inigualable, donde puedo expresarle en primer lugar gratitud. Qué tremendo privilegio, qué tremenda oportunidad que tenemos por el hecho de poder poner a través de nuestro servicio consagrado a Dios, expresar lo que no puedo expresar con palabras. Qué bueno es servir al Señor. Conozco gente que no es muy buena o no sabe cómo hablar, no sabe cómo contar lo que siente por su Señor, no sabe cómo expresarlo desde un púlpito. Pero conozco un servicio impecable. Conozco vidas completamente entregadas que nunca le vas a escuchar una queja, porque es la manera que encontraron de expresar gratitud al Señor y de expresar lo que significa o cuánto valoran el sacrificio que el Señor ha hecho por ellos. En segundo lugar, queridos, sirvo por amor. ¿Por qué? Como decía Marcelo en un texto que él citó, y yo lo tengo aquí apuntado. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El siervo expresa su amor a su Señor por medio del servicio, justamente. Entonces ahora yo le sirvo porque le amo. Sí, pero porque Él me sirvió a mí primero, amándome en el Calvario. Reciprocidad, ¿entendés? No espera otra cosa de nosotros. No merece otra cosa de nosotros. El servicio por amor al Señor debe ser una insigne comisión, es decir, algo que me destaca, algo que me define delante de mi Dios. Debo servirle, amándole con todo mi corazón. Y cumplo así el mandamiento de Mateo capítulo 22, allí cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero en tercer lugar y último, ya termino, mi servicio expresa conocimiento. Entonces ahora entiendo su causa. Entiendo, como dice el apóstol Pablo, algo de cómo fui buscado. Entiendo algo de qué significa ser cristiano. Comprendo algo de su causa. Y ahora tengo más claro aquello que debe ocupar mi corazón. Por medio de este servicio, por medio de este conocimiento que me lleva al servicio, voy a comenzar a hacer cosas realmente trascendentes, que tengan significado en mi vida y para la vida de aquellos que me rodean. Porque yo quiero decirte algo, y esta es una reflexión muy personal. Todo lo que yo logre en el mundo, todo lo que yo logre con mi corazón y mi mente puesta en este mundo,
Un día con el mundo perecerá. Pero todo lo que yo pueda lograr con el corazón y la mente puesta en lo que significa ser cristiano y en el precio que se pagó para que yo lo sea, todo lo que haga en ese nombre, en el nombre del cristianismo, en el nombre del Señor Jesucristo, todo eso, los resultados, los disfrutaremos por toda la eternidad. Entonces, para terminar, te quiero dejar este último pensamiento. Ser cristiano significa vivir en el mundo, pero con la mirada puesta en el cielo. Ya no podemos ser como perdices, vuelito rastrero y corto. El profeta Isaías dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, se levantarán y volarán como las águilas, por encima de la mediocridad, por encima de la mundanalidad, más cerca del cielo que de la tierra. Así nos quiere Dios, aun cuando todavía estamos en este mundo. Y como dice también Pablo, porque de esa manera vamos a comprobar aquellos planes, la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Queridos, que el Señor nos ayude y que realmente valoremos el precio pagado para que vos y yo hoy podamos ser llamados cristianos. ¿Te acordás la propaganda del yogur de la Serenísima? Iban ahí en una canoa, iban varios caminando y iban todos forzudos, grandotes, llevando la canoa. ¿Qué somos? Gritaban. ¿Se acuerdan de esa? Tiburones, gritaban. ¿Qué somos? Tiburones. Y por ahí iba uno colgado en el medio con las patitas en el aire. Era un chiquitín. ¿Qué somos? Tiburones, gritaba el otro. Lo que te define no son las situaciones, sino lo que hay en tu corazón. ¿Qué sos? Decí conmigo, soy cristiano. Decilo, a ver cómo es. Soy. No. Soy. ¿Y entendés por qué lo estás diciendo? La próxima vez que lo digas, realmente lo digas con convicción y eso te defina ante el mundo que nos rodea. Que el Señor les bendiga. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Solo a veces te emocionas.
mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso